Mis queridas amistades de su canal, una pausa en la jornada con el doctor Álvaro Niño. Este domingo, desde una de las salas del Castillo Ecoposada Montefiore, en donde nos hemos recluido con toda la familia para pasar los días de confinamiento por esta segunda ola de COVID. En mi país, en Colombia, estamos en una cuarentena absoluta nuevamente. Bien, agradezco a algunas de las personas suscritas los mensajes de apoyo que me han enviado y unos cuestionamientos, especialmente de la doctora Tatiana Escobar, del doctor Enrico Eduardo Gatti Fiorioli, del doctor Joan León, del doctor Oscar Castillo y de otras personas que me han compartido un video algo largo y un poco denso, aparecido en un canal de televisión española, Cadena 5, en la que se entrevista a una científica llamada María José. Esta señora, de venerable aspecto, ya mayor, parece ser que es una severa crítica de todo el manejo que se le ha dado desde el punto de vista conceptual científico a la pandemia, a los medios de diagnóstico, a las estadísticas, a la presentación clínica, al tratamiento y especialmente se ensaña en contra de lo que ella denomina las no vacunas, sino tratamientos génicos para lograr inmunidad pasiva adquirida en contra de este nefasto agente causal que nos tiene encerrados. Esta señora maneja y domina el lenguaje científico. Esta señora está bien informada. En otras palabras, después de haber visto 2 veces su video, llego a la conclusión que es una persona bien informada pero mal intencionada. Y no me cabe en la cabeza qué oscuros intereses está defendiendo o cuál es su cosmovisión o su filosofía acerca del manejo y la búsqueda de salidas para esta situación tan complicada que estamos viviendo, cuando critica absolutamente todo pero sin dar soluciones. Y lo peor de todo es que ella enlaza una situación con otra relacionado con el COVID-19, dando a entender al profano que no tiene pensamiento crítico muy desarrollado que hay una relación de causalidad. En otras palabras, si ella estuviera hablando de temas planetarios, podría decir que como el gallo siempre canta antes de que salga el sol, el canto del gallo es la razón por la que sale el sol, olvidando que simultaneidad no significa causalidad. Mire, ella empieza negando que las pruebas diagnósticas que se han utilizado para llegar a un diagnóstico etiológico con cierto nivel de certeza en COVID-19 tienen tan poca predictibilidad, están tan mal desarrolladas y hay tantos falsos negativos y positivos que sostener estadísticas de prevalencia con base en esto resulta absurdo. Y ahí sí le doy la razón. Yo he sido consciente de la cantidad de falsos positivos y negativos con cuadros clínicos claramente desarrollados en medio de un foco y con contagios probados que no es muy confiable. Pero es lo único que tenemos e independientemente de eso, no es motivo para negar que, la gravedad de la pandemia que estamos viviendo. En lo otro que esta señora se ensaña es en atacar todos los enfoques que se han hecho de lograr inmunidad pasiva adquirida por medio de la vacunación a gran escala para alcanzar la inmunidad de rebaño que haga que el virus no encuentre huéspedes y termine por reducirse a su mínima expresión. Esta señora empieza a sembrar dudas en donde no las debía haber. La primera duda que dice es: esto no es una verdadera vacunación, aduciendo que tradicionalmente las vacunas se han hecho con gérmenes bacterianos o virales atenuados o desnaturalizados, pero conservando sus propiedades para lograr la antigenicidad. O sea, para ella vacuna significa inyectar el virus atenuado para lograr inmunidad. Eso solo demuestra una cosa: está
40 años atrás y no va acorde con la época. Lo que nos interesa es encontrar los antígenos capaces de desarrollar una reacción inmunológica, humoral y celular con memoria inmunitaria a largo plazo y producción de anticuerpos neutralizantes de altísima efectividad para lograr ese nivel de inmunidad pasiva adquirida. Pasiva porque no tenemos que enfermarnos para lograr tener inmunidad. E incluso se ha visto en las pruebas que es la inmunidad obtenida por las vacunas de diseño moderno es mayor de la alcanzada por haber padecido la enfermedad. Entonces está negando los avances científicos. Ella se ampara en la rapidez con la que estas vacunas se desarrollaron, diciendo que antiguamente una vacuna podía durar más de 5 años en su desarrollo y que cómo era posible que antes de un año ya la tuviéramos. Eso también es una afrenta contra la inteligencia y contra el desarrollo científico. Tal vez se refiera a la vacuna de las paperas, la última de las vacunas virales que se desarrolló con éxito. Pero esa vacuna fue desarrollada hacia 1969, cuando no existían equipos de computación, cuando todavía había mucho empirismo, cuando había una gran dificultad en el cultivo de virus para poder lograr sacar las muestras para encontrar cuáles eran las proteínas antigénicas. Cuando nos ponemos a estudiar estos casos de desarrollo de vacunas a 4 o 5 años, encontramos que la mayor parte del tiempo, casi el 60% de este desarrollo, tuvo que ver precisamente con encontrar cuál era el antígeno adecuado, empezando por los cultivos en células, que no era fácil en esa época, pasando por encontrar dentro de las múltiples proteínas de los virus cuál era la que era verdaderamente antigénica para lograr anticuerpos neutralizantes, porque de no hacerlo estaríamos logrando anticuerpos no neutralizantes, que lo único que harían sería fijarse en un complejo antígeno-anticuerpo a esa partícula viral, pero sin neutralizarla, pero volviéndola altamente apetecible a la fagocitosis, o sea, por el mecanismo de la opsonización, para que fuera fagocitada por las células encargadas de hacerlo, que serían las mononucleadas como los mastocitos, que se convierten en macrófagos en los tejidos, que son verdaderas fábricas químicas, verdaderos arsenales, y si son parasitados por un virus de estos, sería la cosa más peligrosa del mundo, desencadenarían la tormenta de citoquinas, y si el anticuerpo no es neutralizante, lo único que va a conseguir al pegarse al virus es que se lo fagocite rápidamente e infecte. Esto es delicado y sembrar más dudas, peligroso. Esta señora además se ampara diciendo que la comunidad científica está dividida y que hay muchos, incluyendo personalidades ganadoras de premios Nobel, que no han sido escuchados ni tenidos en cuenta para las publicaciones y que gran parte de culpa de esto la tiene la Organización Mundial de la Salud por todas sus contradicciones internas. Ella parece desconocer que esto nos cogió en cierta forma, y ahí sí hay gran culpa de esta organización, desprevenidos, porque desde la epidemia de SARS-1 en el 2002-2003, ya se sabía que los coronavirus estaban migrando y eran capaces de transmitirse persona a persona sin un huésped animal intermediario. Ya era una verdadera zoonosis. Y que un virus como el coronavirus, que tiene una rata de mutación de 2 a 4 veces por mes, tarde que temprano iba a encontrar alguna mutación, que no es otra cosa que un error en la transcripción viral por parte de las enzimas encargadas de hacerlo, y que de golpe le resulte bien, o sea que ese error, en vez de dañarlo, lo fortalezca, ya sea para mayor infectividad o mayor virulencia. Pues bien, los virólogos ya habían alertado de eso. La comunidad científica podía encontrarlo en los papers, pero casi nadie va a estudiar papers de ciencias básicas, se quedan los de ciencias clínicas y los de alta reputación, que también se equivocan, como el fiasco desde Lancet con la cloroquina. Entonces, el conocimiento estaba, la única pregunta era, no si iba a haber una gran pandemia por un coronavirus, sino cuándo.
Y Bill Gates, uno de los filántropos que más apoya la investigación en ciencias de la salud, ya lo había alertado. En una conferencia de prensa, este señor, seguramente informado por alguno de los científicos que le acompañan, porque él no es científico, es empresario filántropo, lo dijo. Dijo, es cuestión de años en que una pandemia se tome el mundo entero y puede ser devastador. Y entonces, basado en eso, los fanáticos de las teorías conspirativas, los negacionistas de la ciencia, están diciendo que esto es algo creado, que fue anunciado por este señor todopoderoso para establecer un nuevo orden mundial y que esto va a llevar incluso a la esterilización masiva, a la pérdida de las placentas, desarrollo de enfermedades autoinmunes y huérfanas y una cantidad de ridiculeces que no tienen nada que ver. Luego hace otra aseveración bastante peligrosa, es que dentro de la nueva inmunidad por vacunas, las divide en las que tienen que ver con virus atenuados o suplantación de virus por adenovirus, incluyendo el código genético del coronavirus, y aquellas que no implican la aplicación de ninguna parte del virus per se, sino del código genético para producir las proteínas que se demostró que eran antigénicas, como en este caso la proteína Spike, la de las puntas de la corona de espinas que le da el nombre de coronavirus, que son esas lancetas que se ven al microscopio electrónico que se fijan al receptor de membrana, que es el ECA, la enzima convertidora de angiotensina 2, presente en muchísimas de los tejidos, que son los tejidos blancos para el coronavirus. Pues bien, esta señora parece desconocer que la ciencia no es algo estático, sino es algo que avanza. Y además parece desconocer todo el esfuerzo personal, científico que representó llegar a este concepto maravilloso de no inyectar partículas virales. Nada que tenga que ver con el virus, sino secuenciar genéticamente todas las secuencias para crear artificialmente esa espícula, esa proteína C, sin nada más de virus, porque la que nos interesa que se vuelva antigénica es ella para que los anticuerpos la ataquen apenas la detecten y no se pueda pegar en el receptor de la membrana celular. Esta señora dice que eso es algo génico, en una jugada bien retorcida de neosilogismos, sabiendo que las personas le tienen una animadversión a todo lo que les suene a transgénicos. O sea, es un juego de lenguaje bien irresponsable, pero con toda la mala intención del mundo. Lo que me da a entender que esta señora hace parte de alguno de esos grupos de izquierda, que dejaron de ser alternativa de poder por su fracaso en los 66 países donde se intentó, y entonces al ver que ni económica ni políticamente pueden ser alternativas de nada salvo para aumentar los niveles de pobreza, porque siempre dicen amar tanto a los pobres que los multiplican, que han tomado otras banderas que no tenían nada con ellos y que cuando estuvieron en el poder lo que hicieron fue atacarlos, y entonces se metieron con lo transgénico, con la biotecnología, con lo LGBTI, con la ideología de género, con el indigenismo, con una gran cantidad de cosas que cuando analizamos la historia y nos vamos a revisar lo que ellos hicieron cuando eran poder, lo que hicieron fue mandarlos a los paredones. Pues bien, en este lenguaje torcido, esta señora, y es la parte que más me molesta de su entrevista, da a entender que estamos manipulando el genoma. Sí aclara que es ARN mensajero y que no tiene que ver verdaderamente con el código genético nuclear, pero pone unos ejemplos retorcidos que no vienen al caso, como es el ejemplo de que existen una serie de retrovirales capaces de decodificar inversamente, de forma tal que puedan convertir ARN, decodificándolo y llevándolo de nuevo al núcleo para activar actividad epigenética que puede influir en la transcripción de proteínas. Este es un mecanismo de ciertos virus que ha sido estudiado muy bien para el virus del HIV-Sida, pero que no tiene nada que ver con esto, y traerlo a esta colación es crear más confusión. O sea, divide y reinarás. Por eso digo que es una señora bien informada y mal intencionada.
Nada de eso es cierto. Y el avance en la vacuna ARN permitirá que la doctora Katilin Karikó de Hungría, que sufrió los primeros 25 años el rechazo de la comunidad científica y de las autoridades políticas de su país, de la cortina de hierro entonces, se gane el premio Nobel y se van a acordar, le van a dar el premio Nobel porque es algo inteligentísimo, pero que ella no pudo sacar adelante sola, porque había dos situaciones que hacían que su idea se complicara. Una, el ARN mensajero es altamente antigénico, de forma tal que cuando se intentó inyectar en animales de laboratorio, antes de llegar a las células blancas, era inactivado y destruido por la inmunidad. Y dos, es una molécula altamente alergénica que producía reacciones anafilácticas. Con estos dos obstáculos, ella vio 15 años parada su investigación máxima de que no conseguía líneas de financiación porque la comunidad científica no creía que eso fuera posible. Hasta que un día en una fotocopiadora, tomando fotocopias, conoce a uno de los mayores investigadores en virus de HIV-Sida. Conversan y el señor queda maravillado con el talento de esta hermosa mujer de Hungría, ya radicada en Pensilvania, en los Estados Unidos. Y él le cuenta que él ha hecho algunos avances que si fusionan los dos saberes puede funcionar. El avance de este señor fue encapsular el ARN en unas moléculas de lípidos para que al ser inyectado lo proteja de los anticuerpos hasta que llegue a las células blanco, inicialmente las células musculares del deltoides, pero de ahí va por los conductos linfáticos y sanguíneos hasta los ganglios linfáticos, en donde encuentra la verdadera célula blanca a la que va dirigida esta vacuna, que son las células dendríticas o células profesionales presentadoras de antígenos. ¿Cómo funciona esto? Al inyectar este ARN mensajero, que solamente lleva el código genético de alguna de las partes antigénicas de la proteína Spike, nada más, no lleva genoma viral de ninguna clase, simplemente el código para hacer una proteína chirriquitica, que entra directamente al citoplasma en la periferia sin llegar al núcleo y se va al retículo endoplasmático rugoso donde están los ribosomas, que son las fábricas de proteínas. Digamos que serían las impresoras 3D, y lo que se mete es el código para que estas impresoras hagan, tomando los mismos nutrientes que están en el citoplasma, no hay nada extraño, es parte de nosotros mismos, para sintetizar esa proteína viral, que a su vez es fraccionada en partes una vez ha sido terminada, y esas partes son unidas a lo que se llama el complejo de histocompatibilidad tipo 1. Son unos complejos proteicos presentes en todas las células nucleadas del cuerpo, que a su vez lo llevan a la membrana y lo presentan en la superficie, donde son detectadas por las células encargadas del reconocimiento de antígenos, quienes lo ven como una proteína que no hace parte del cuerpo. Esas células la captan y se la presenta a las células dendríticas, que ya son células presentadoras de anticuerpos profesionales. Y estas células, por medio del sistema de histocompatibilidad de tipo 2, ya pueden ponerla a la vista de las linfocitos tipo B, tipo C, de los tipos CD4 o CD8, y las B, que son las que se transformarán en células plasmáticas productoras de anticuerpos, pero también en las células de memoria para conservar la inmunidad adquirida pasiva por muchísimos años. Así es como funciona. No inventen más tonterías, que eso no va a ir ni a la placenta, ni va a ir a producir abortos, ni va a ir a producir esclerosis múltiple, entre otras, porque el ARN mensajero es una molécula tan lábil, que tiene un tiempo de vida a lo sumo de 30 minutos. O sea, lo que alcance a hacer en media hora y luego es desnaturalizado, y como está compuesto de los nucleótidos naturales, es que ni siquiera para conformar los nucleótidos de esta vacuna se utilizaron cultivos bacterianos ni nada transgénico, nada, son producidas de sustancias vegetales. No inventen más bobadas y por favor, no crean más teorías conspirativas ni más negacionismos. Y cuando vean que una persona empieza a fusionar A con B, con C, con D y les da una relación de casualidad, acuérdense
que el gallo canta antes de la salida del sol, pero no es la razón por la que el sol salga cada mañana. Miren, no me crean más pendejadas, perdónenme mi franqueza, pero así es como funciono yo. Vayan a las fuentes directamente. Si ustedes no son capaces de leerse un artículo científico o un metaanálisis, no se preocupen. Vayan al YouTube, pero no a las páginas de teorías conspirativas o de locos fanáticos ni permeados políticamente. Vayan a las páginas de ciencia. Les voy a recomendar un autor que no conozco en persona, pero a quien considero ya amigo mío porque me ha orientado muchas veces. Es el doctor Crespo, un físico nuclear del CERT, el Centro de Investigaciones de Suiza, ¿sí? Que se volvió divulgador científico, un español, que tiene un canal que se llama Date un Blog, pero con B chiquita, Date un Blog. Este señor, en los últimos meses, se ha propuesto convocar a los más grandes científicos a los que ha tenido alcance para analizar desde el punto de vista de ciencia, pero en lenguaje coloquial, entendible por todo el mundo, lo que está pasando en términos de pandemia, de vacunas, de tratamientos y demás. Y es muy acertado, videos de 15 minuticos en los que ustedes la tienen clara. Van a encontrar ahí los videos de las vacunas, tanto de los virus inactivados como de la nueva tecnología de ARN mensajero, que es la de Moderna y la de Pfizer, que son las que yo me pondría. Pero además acerca de las nuevas mutaciones, pero además acerca de las cepas que nos están asustando, surafricana o la británica. Cuando lo entiendan se van a dar cuenta que tampoco es que los cambios sean tan notorios e incluso las vacunas ya realizadas siguen siendo efectivas contra estos porque las mutaciones, si bien afectaron la proteína S, haciéndola mucho más compatible con el complejo receptor del ECA2, no cambió su secuencia antigénica, o sea, la vacuna nos protege contra las nuevas cepas, pero para que nos proteja tenemos que ponérnosla. Mire, el peligro más grande de la vacunación es no llegar a tiempo y quedarnos vulnerables a la enfermedad. Además, es algo de responsabilidad social. Para que la vacuna sea efectiva para erradicar el virus y volver a unas normalidad que no va a ser la misma de antes, necesitamos que haya una inmunidad de rebaño, donde más del 80% de la población tenga ya anticuerpos neutralizantes que le permitan defenderse. Y si hay, como en Rusia, un 49% de personas que desconfían de la vacuna porque le hicieron muy rápido y no se van a vacunar, eso no se va a lograr y vamos a perpetuar esto quién sabe cuántos años más. No hay que ser obtusos, vayan a las fuentes, no le crean a los intermediarios, no crean a una persona que niega y despotrica de todo. Esa persona no es objetiva, ¿sí? Y piensen esto, está bien que estas vacunas se desarrollaron en un año cuando la de las paperas, la última viral que se hizo, demoró 5. Pero es que las condiciones son distintas. Y cuando analizan bien el fenómeno de la vacuna, verán que en la de las paperas se demoraron 4 en el desarrollo del antígeno, en el cultivo celular y en los pasos previos, pero 1 en las pruebas clínicas, que es exactamente el mismo tiempo que se ha necesitado en esta. 3 meses para la fase 1, 3 para la fase 2 y 4 para la fase 3. ¡Ya se cumplieron! Y les cuento una cosa, las reacciones adversas, que por supuesto las tiene que haber, nada en medicina, ni es 100%, ni es ajeno a cualquier reacción, casi todas son locales, dolor en el sitio de la inyección, algo de inflamación, malestar general, algo de cefalea, una febrícula, pero no producida porque le esté dando COVID suave, porque es que a usted no le puede dar COVID con la vacuna de Moderna de Pfizer, porque a usted no le están inyectando el virus, ahí no va el código genético, es la respuesta inmunológica generadora de anticuerpos la que produce esos síntomas. Entonces, por amor de Dios, objetividad, claridad, ir a las fuentes y recordar algo que dije en otro video, la diferencia entre ignorancia y estupidez. Ignorancia es comportarse como estúpidos por ausencia de datos, pero estupidez es seguir actuando como ignorantes teniendo ya los datos, mis amigos. Ese era mi mensaje de hoy, a vacunarse, a dejar de creer en brujas, no vean tanta televisión y siempre desconfíen de la persona que cree tener todas las respuestas. Es mejor tener una persona que les muestre los métodos
para encontrar las respuestas, pero que no les dé ninguna. Y eso aplica también en lo político. Desconfíen de las ideologías totalitarias y crean más bien en las doctrinas abiertas que le enseñen a pensar. Muchas gracias y hasta pronto, porque esto está como encendido y yo callado, como saben, yo no me quedo. Muchas gracias, felicidades. Oh